Se logró, se logró, se logró. Reuniones, abogados, hasta 2, 3 de la mañana, se firmaron los contratos y por fin el programa que todos estaban esperando en mi casa, porque era lo único que estaban enterados del proyecto. Señoras y señores, así era, papá. Así es. Mira, ustedes, tú lo dirás jugando, pero yo sí lo estaba esperando porque primero que a mí me gusta cumplirle a los amigos y luego que yo vi un par de entrevistas, dije, oye, ¿por qué yo no estoy ahí? Y después me respondí a mí mismo, bueno, te han invitado, pero no se ha concretado. Pero como hacer el amor con la novia del bachillerato, que nunca te hizo caso y después la posees cuando tienes 60 años, pero se logró. Y a mí que mi podcast, bienvenidos. Señoras y señores, un capítulo de colección y a mí que me podcast en el capítulo 16 de la 9ª etapa de nuestra 26ª temporada en el aire. Desde Circuito Líder para Venezuela y el mundo a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestras plataformas, a través del canal rápido de la autopista regional del centro, mi amigo, y lo digo con mucho orgullo y además se lo restriego en el rostro de la humanidad, mi amigo Wilmer Ramírez. Bienvenido, un aplauso para Wilmer, vamos. Como decía Jaime Bailey, somos pocos, pero vamos a aplaudir. Esa es una de tus parodias. ¿Quién hacías tú que era una cosa de una vaina de esotérica? No, o sea, Walter Mercado, que era lo que tiene que ver con el look ese. Que yo siempre he sido un tipo que le gusta maquillarse y vestir. Sí, Mercado, sí. Vale. Cuando Walter Mercado era el único que hacía eso en el continente. Luego salieron muchos. Ya. Y Bailey, qué increíble eso. Vamos a ver si yo hice la tarea. No vaya a creer que me voy a valer de conversaciones previas. Primera presentación en algo humorístico, pseudo-humorístico, Televen, Toco Gómez, ¿eso es así o yo la estoy cagando? Sí, bueno, casi acierta, porque lo primerito que hice estaba estudiando yo televisión en el Canal 8 y uno de los profesores, el profesor principal, Walter Martínez Arredondo. Segundo Walter que mencionamos hoy. Claro, segundo Walter en menos de 2 segundos. Pero fíjate, quiero aclararle a toda la audiencia que van a escuchar ciertas imprecisiones lingüísticas mías. Sí, señor. Porque tengo una operación en el paladar y aquí tengo las fundas todavía. No lo voy a enseñar, son muy feos. Pero exacto. Por eso te rechacé, mire, producción, atención. Pero te voy a decir una cosa. Atención, mire. Pero esos puntos que tú tienes en el paladar seguro nos van a dar puntos de rating, porque a la gente le encanta ver cómo sus héroes se van recuperando de las intervenciones. Ya vamos por 14 puntos. Desde que arrancamos con 14 puntos de ahí, lo que podemos subir. Bueno, te decía que la primera vez fue en un programa, el show de Pepeto en el Canal 8, que Walter Martínez, nuestro profesor, él era como el montador, era como el director escénico, ¿sabes? Y entonces un día me dijo, argentino por supuesto, y me dijo, Wilmer, vamos para que hagas algo ahí. Y yo fui corriendo y me tocó una escena ahí, un bar con unos cuantos colegas actores. Y Pepeto era como el mesonero. O sea, esa fue la primera oportunidad que tuve yo de estar en un programa de humor. Luego esa que tú mencionas, la noticia bomba. Casi la pego, la noticia bomba. La noticia bomba que protagonizaba Ariel Fedulo, Toco Gómez, Humberto Bonocor y Cayito Aponte. Casi nada. Puras leyendas. Sí, con ellos tuve la oportunidad maravillosa de trabajar con todos después. Me has hablado siempre muy bien de Ariel Fedulo, de su legado. Es un caballero, vale. Ariel Fedulo es un tipo, mira, inteligente, caballeroso, respetuoso, elegante, tiene todas las condiciones profesionales y artísticas de alguien que tú quisieras que fuese tu amigo. Y yo, pues, me precio de ser amigo de Ariel Fedulo, que ahorita ya tiene más de 80 años y está viviendo en Uruguay y de vez en cuando conversamos porque siempre es un placer orgásmico hablar con él. Y ¿tú tomabas lecciones de actuación en BTV? Sí, para televisión, realmente. Para televisión. Porque ya yo hacía teatro desde los 14 años, ¿no? Cuando yo me di cuenta que el business, el billete estaba en hacer televisión y no en hacer teatro de arte, pues entonces dije, bueno, habrá que prepararse para ir a la televisión. Porque cuando yo veía a los actores de teatro en televisión, muy buenos actores de teatro en televisión, tenían la tendencia a ser como un poco más sobreactuados y un poco más redichos, ¿no? Entonces yo dije, eso hay que controlarlo. Y entonces empecé a estudiar televisión en el Canal 8, que tenía una escuela, al igual como la tuvo en su momento Radio Caracas y como la tuvo en su momento Venevisión,
pues el Canal 8 era una escuela un poco más modesta y de muchos menos... ¿Quiénes daban clase ahí? Oye, mira, me daba clase principalmente Walter Martínez Arredondo. Ajá. Luego llevaban a directores como Germán Lester y otros más ahí que puntualmente hablaban de cosas propias de la actuación para las cámaras de televisión. De hecho, la primera vez que yo trabajé en televisión con personajes fue en el programa Crecer con Papá, con Guillermo González, y otro argentino me llevó a ese programa, Ronaldo Limaski, que hace poco partió. Y yo me acuerdo que cuando yo entré, aún cuando estaba tomando clases, yo entré a la primera escena, yo tenía el tono un poquito más alto, ¿no? Del que debía. Y el director, Tomasito López, no se me olvida nunca, me dijo, chamo, tranquilo, mira, ahí tengo un boom. Como diciendo, no hay que proyectar nada. Y entonces esa fue la lección práctica de todo lo que había aprendido en teoría con Walter. Es que además el teatro requiere pulmones, ¿no? Porque tú tienes que hablarles al que pagó la entrada más barata, llevarle la voz hasta allá. Ya no tanto, porque ahora esos avances tecnológicos sirven para colocar micrófonos en ciertos sitios o colocarte, pero igual la distancia sí hace que tú tengas que tener una actuación propia para el teatro, pues. Ahora, tu visión de televisión era para telenovelas, como actor. Lo de ¿qué tan accidental fue lo de la comedia, esa oportunidad? Mira, lo de entrar en las novelas tenía que ver con que había hecho mucho teatro, mucho tiempo, ¿no? Me gustaba mucho la actuación, ¿no? Además que había ocurrido algo, ¿no? Cuando yo empiezo a ver las telenovelas, me toca una etapa fabulosa de las telenovelas en Venezuela, que eran esas novelas que llamaban de rompimiento, ¿no? Entonces, la etapa de las novelas románticas, rosa, había bajado un poco y entra a escribir en Radio Caracas Televisión José Ignacio Cabruja, Salvador Garmendia, Julio César Mármol, y toda esa cantidad de Chalbó, que estaba dirigiendo cosas, y entonces hacen esa cosa que llamaban la novela cultural. Entonces eran las adaptaciones de Doña Bárbara, de Campeones de Guillermo Meneses, de Gómez, ese tipo de cosas que escribía Cabruja, y yo dije, oye, qué maravilloso esto está muy cercano al teatro, claro, en cuanto al lenguaje, a la lingüística pues, que se manejaba ahí y a los mensajes que se emitían, ¿no? Y oye, eso me enamoró, dije yo, oye, yo quiero ir a hacer esas telenovelas, ¿no? Pero cuando entro a Venevisión, en finales de los 80, ¿verdad? Oye, vale, me tocó la etapa más rosa y más plástica de la televisión, donde los galanes tenían que ser bellos y las mujeres tenían que ser rubias, ¿no? Y mises. Entonces, yo como que trabajé como en 5 novelas, 6, no me acuerdo, y muchísimos unitarios que tenían una forma diferente de hacerse, ¿no? Y entonces, me desenamoro de las novelas. Era mucho tiempo metido en los estudios, ya yo sabía que con este físico no iba a llegar a ser protagonista nunca, ¿verdad? Y la plata estaba realmente ahí. Entonces yo en ese proceso me doy cuenta que a mí me apasiona la comunicación, César. Y bueno, ya yo había empezado a trabajar en el Canal 8 con Guillermo González. Desarrollas una visión más holística. Y más amplia de lo que es la televisión como negocio, como forma de comunicarse. Y digo, como no voy a ser protagonista de las novelas, voy a ser protagonista de otros programas donde realmente hay que tener un talento especial para eso. Con el tiempo eso cambió, ya vamos a llegar allá. Quiero ser animador de televisión. Y entonces ahí empecé a trabajar, ¿verdad? Tú sabes, el personaje que pudiera abrirme digamos, esa brecha para yo hacer esa transición que en un momento determinado hizo Amador Rubén Dayan o Guillermo González u otros de la actuación a la animación, pero el atajo más corto era la comedia. Y yo, que tenía ya 6 hijos en ese momento, tenía que producir dinero. Y entonces salir del teatro, salir de Crecer con Papá al Teatro Chacaíto fue relativamente fácil porque Guillermo González era socio de la compañía.
Y Omar Omaña, que era uno de los Omar Omaña, me has desbloqueado un maravilloso recuerdo. Extraordinario, porque era gran persona, gran actor y era muy buen director de comedia, un tipo con mucha formación. Abogado, por cierto. Está viviendo ahora en México, muy amigo mío. Me lleva al Teatro Chacaíto. En el Teatro Chacaíto yo empiezo a hacer asistencias de dirección justamente a Omar. Y empiezo a hacer suplencias, cosas y tal. Ahí se movía el dinero bien. Y entonces, y me divertía, empecé a divertirme haciendo comedia, a ganar dinero. Dije, oye, la cosa es por aquí. Y bueno, luego vino Carlos Cerutti, Jesús Bustinduy, no quiero dejar de mencionar esto. Jesús Bustinduy, periodista. Gran periodista, un hombre conocedor del espectáculo que ya también anda en otro plano. Me dijo un día, oye, Wilmer, porque yo le invitaba a mis estrenos y cosas, ya, porque además empiezo a trabajar en el Teatro Chacaíto, luego me hago productor, ella era protagonista de las cosas y tal, y entonces, bueno, yo organizaba mis cosas ahí en el Teatro Chacaíto con el apoyo de Jorge Bulgaris y de Guillermo González y de la gente pues de ahí del teatro. Entonces me hago como gerente de los dos teatros, porque antes habían dos teatros, uno arriba y uno abajo, y el lema era fabuloso, era en Chacaíto se goza arriba y se goza abajo. ¿Cómo? Es una cosa que inventó Guillermo, que tenía mucha habilidad para qué esas maravilla, cosas. Guillermo González. Sí. Y entonces yo producía y trabajaba en los dos teatros, en fin. Y como que me aparto de las novelas, sigo haciendo unitario, y Jesús Bustinduy un día me dice, mira, Wilmer, si tú hicieras en televisión lo que haces en el teatro, a ti te iría muy bien. Y yo decía, pero bueno, ¿con cuáles programas voy a hacer humor? La Rochela, eso no era, yo no encajaba en ese, no era el programa que más me gustaba. Joselo, pues tampoco, Joselo ya tenía una estrella, era Joselo, no había lugar para más nadie. Pero Carlos Cerutti se lo llevan de Radio Caracas a Venevisión y necesitaba hacer un programa en un formato diferente a lo que existiera por ahí. Y para eso que también estaba Bienvenidos. Estaba Bienvenidos y Joselo. Joselo, Bienvenidos, Radio Rochela, esos eran. Eran los programas. Hubo otros, como La Noticia Bomba, como el programa Sin Nombre, etcétera, etcétera. Telecómico, muchos, Ariel Fedulo. Pero los establecidos eran eso. Y entonces yo no veía que encajara en ninguno, pero cuando Cerutti salva a La Rochela, que la iban a eliminar en ese momento por baja sintonía. ¡Ah, caramba! Sí, claro, eso es histórico. Eso, nadie lo dice porque, por supuesto, una vez que cierran Radio Caracas Televisión y utilizan, cuando ya está amenazada de cierre Radio Caracas Televisión, utilizan a La Rochela, que tuvo muy buenas etapas, porque recordemos que La Rochela duró 50 años. Era como el ave fénix varias veces. Sí, además tuvo elencos estelares, otros no tan estelares, artistas extraordinarios, otros no tan buenos. Un programa de 50 años al aire, pasaba de todo. Pero en ese momento, en ese justo momento, venía de atravesar una crisis y iban a eliminar La Rochela. Entonces, bueno, nadie quería ser el verdugo de La Rochela, por supuesto, y Carlos Cerutti, que estaba recién llegando a Radio Caracas, le encomiendan la labor de, mira, tienes que acabar con La Rochela, esa es tu misión. Pero no sabían que Carlos era un hombre formado en la comedia y enamorado de la comedia. Había trabajado en Argentina con Moria Kazan, con Guillermo Francella, con gente muy importante, y realmente era un amante de la comedia y del humor. Salvó el programa y lo puso en primer lugar de sintonía en un tiempo muy breve. Venevisión para ese momento, no sabía cómo remontar la cuesta de La Rochela, y dijeron, bueno, mira, aquí lo único es que hay que desmantelar. Esa fue su estrategia, y no vamos a traernos a un actor o a otro, no, vamos a traernos al que salvó eso. Porque en ese momento de la televisión los ejecutivos pensaban de otra manera. Claro, y sabían y querían competir. Y entonces pues se llevan a Cerutti tiene que armar un tinglado, un estilo nuevo de hacer programas de humor. Y bueno, arranca con chéverísimo. Pero Bustinduy escribe una nota. Él me dice, mira, tú tienes que conocer a Carlos Cerutti, yo no sé quién es, pero él va a hacer programas de humor y yo creo que tú ahí puedes encajar, porque él no puede hacer La Rochela o no puede hacer Joselo, tiene que hacer algo diferente. Entonces, tienes que conocerlo. Y yo le dije, no, pero no lo conozco. No te preocupes que lo vas a conocer. Bisagra en tu vida, Bustinduy. Bustinduy es una persona importantísima en mi vida, importantísima. Y escribe una nota de llamada de atención a Carlos Cerutti, donde le dice,
En las novelas de Venevisión hay un muchacho desperdiciado, porque es un comediante extraordinario. Está en el Teatro Chacaíto, bla, 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 cosas muy buenas de mí. Y Carlos Ceruti me manda a llamar. Y ahí pues comenzó la historia mía en la comedia en serio, en televisión, porque él me dice, mira, yo tengo que hacer un programa de humor y necesito gente, voy a traerme otra, pero necesito gente como tú que no se hayan visto en esa faceta. Gente nueva, gente fresca. Yo sé que tú estás en el Teatro Chacaíto, yo sé que trabajas en las novelas, pero yo quiero saber si puedo contar contigo. En la primera actuación que yo tuve, yo recuerdo, César, lo agarré así por el brazo. Y le dije, mira, si tú me sacas de las novelas, yo voy a ser amigo tuyo para toda la vida. Exacto, porque eso es lo que yo necesito en mi vida. Y así fue hasta que se murió. Estabas aburrido. Yo sabía que no iba para ninguna parte, ya no me gustaba el género, quería explorar cosas diferentes y era como te dije, un atajo, más corto según mi visión en aquel momento para llegar a la animación. Duró 30 años. Duró 30 años. Sí. ¿Y cuál fue, o sea, de qué manera le demostraste que la recomendación que le habían dado era la correcta? ¿Un casting? No. Directo al aire. Carlos averiguó, por supuesto, quién era yo y por eso me manda a llamar con Vladimir Pérez, otro buen amigo y gran productor, que era el productor. Carlos era el productor ejecutivo y los productores generales eran en ese momento para ese proyecto de Noches de Comedia, Vladimir Pérez y Oscarcito Ibarra, otro tipazo, gran productor también. Y entonces me llevan y me reparten un personaje. La primera loca que hice en televisión fue ahí, en un unitario que se llamó Vestido para Matar, que protagonizaba El Conde del Guácharo y Honorio Torrealba. Y yo era el actor invitado que hacía un diseñador loca y tal. Bueno, nos divertimos mucho haciéndolo y al ver una escena, esos tipos que tienen esos tipos saben. Ceruti era un genio y entonces me vio y me fue a buscar, nos conseguimos, porque yo terminaba la escena y el director era amigo mío del Canal 8, Ramón Tobar, y entonces él siempre me pasaba las escenas en la móvil. Y cuando yo voy a ver la escena en la móvil, él viene caminando rápido y me dice, mira, ahí viene el productor, dile que sí a lo que te proponga, porque le había dicho, uy, este chico es muy bueno, no sé qué, me lo quiero. Y entonces él se adelantó para decirme, mira, él te va a proponer algo, dile que sí. Entonces me echa todo ese cuento, Ceruti y tal, que concluye con lo que te acabo de decir. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a trabajar en las noches de comedia que quedaron y luego en Chéverísimo. Y tú comenzaste a divertirte. A divertirme y a ganar mucho dinero. Y además empiezas a asociarte, o sea, a relacionarte con gente de la comedia. ¿Con qué actores, con qué cómicos hiciste clic que tú sientes que te sirvieron para evolucionar rápidamente? Mira, yo comencé a trabajar con Henry Rodríguez, a ser pareja. Casi nada. Cuando nosotros empezamos, cuando hicimos Chéverísimo, Ceruti tiene el tino. Oye, pues es que te voy a decir una cosa. Yo muchas veces en esta conversación voy a hablar de gente muy importante, ¿no? Ceruti es uno de ellos, que es muy importante en mi carrera y en mi vida, así como Agustín Duy, porque nos hicimos pues, amigos, compadres, en fin. Ceruti era un genio, definitivamente, y lo digo con gran alegría por haber transcurrido 35 años de mi vida siendo amigo de él, ¿no? Y trabajando con él. Unos tipos que tenían pupila, ¿vale? Entonces él sabía, yo voy a poner a este muchacho, lo voy a exponer. Y bueno, y yo bateaba la pelota, me la lanzaban y yo la pegaba. Entonces, entrando a Chéverísimo, que sabes que son 5, los programas de humor y los programas de 1 hora se conforman en 5 negros, ¿verdad? Aproximadamente 9, 8 minutos, 7, dependiendo de los cuñeros. Duran 42 minutos al aire y el resto es cuñero, ¿no? Y entonces en esos 5 segmentos, afrodescendientes, en esos 5 negros de televisión, que los llaman negros porque cuando tú te vas a negro, cuando vas a comerciales, es irte a negro.
Esto en un momento será historia de la televisión, porque ya, si la televisión sigue como va, creo que, bueno, en fin, eso es otra historia. Cuando te vas a comerciales, la cámara queda, la pantalla queda un segundo en negro. Lo que pasa es que es sustituido por lo que viene por los comerciales. Por eso lo llaman negro, que la pantalla se pone negra. No tiene nada que ver con nada. Entonces, de esos 5 espacios, segmentos negros, yo tenía 3 sketches centrales, que era Chepo y Candelario con Henry, Los Presos con Henry, y un sketch que era más un paso de comedia que se llamaba El Vecino, con Henry también. Entonces hicimos buena química, Henry y yo, y pegamos esas 3 cosas. Entonces, tú me dices, ¿con quién tuviste relación? Bueno, mira, lo que pasa es que yo en el Teatro Chacaíto había tenido relación con mucha gente y había trabajado con mucha gente. Humberto Bonocore, Virgilio Galindo, que era otro fenómeno, al igual que Humberto Bonocore. Humberto también era un gran ser humano, claro, una gran bandeja a la hora de servir, y era un director de comedia. Pues, espectacular. Pero con un ritmo y una cosa. Pues ya yo había trabajado con ellos en el Teatro Chacaíto, con Manolo, que fue quien me tocó sustituir la primera vez en un personaje que el tipo dejó pegado del techo. Manolo, otro recuerdo desbloqueado. Y era un comediante fabuloso, Manolo, con un ritmo y un desparpajo increíble. Y si sigo haciendo memoria, bueno, ya había trabajado, como te digo, en la Noticia Bomba, con Ariel, con Toco, con Callito, ¿verdad? Y en los anteriores, tú me dices cuando esté muy discursivo, pero es que esta es la historia, hermano. Este programa es para ti. Sí. Mira, anteriormente yo había trabajado en unitarios de comedia también, con gente como Joselo, por ejemplo. Yo fui coprotagonista de Joselo en un programa que se llamó Romero y Julita, que por supuesto era una parodia. Lo recuerdo. De Romeo y Julieta, escrito por Gonzalo Valenotti. Y bueno, te voy a decir quiénes eran los protagonistas del programa. Joselo, que hacía Romeo, que se llamaba Romero. Julita, que era Julieta, la hacía la maestra Jimena. Imagínate tú, claro. ¿Cómo se llama ella? Gaby Rivero. A quien yo conseguí haciendo comedia hace unos años, hace poco, y la presenté en Miami, en el Improv de Miami, donde tuvimos un show por 3 años. Y este servidor que está acá. Entonces, yo no podía creer que yo era el coprotagonista de Joselo. Entonces, Reinaldo Lancaster, otro muy buen pana, director, actor, era el director de eso, y bueno, me presenta con Joselo, y yo había trabajado con los grandes, hermano. Por eso a mí no me dio miedo, piquiña, salpullido trabajar en un programa con Henry o con Nelly, porque ya yo había demostrado que yo me podía codear con los grandes. Y tú fuiste más joselero que Radio Rochela, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente. O sea que yo tengo un registro, a veces incluso no se pregunta en el aire por temas. Aquí hemos tenido, gracias a ese gran grupo de comediantes con quienes he tenido la oportunidad de hacer amistad, han venido. Tú no habías venido por temas de agenda, porque si no, ya este sería el tercer capítulo con Wilmer, porque si alguien ha tenido el deseo y lo ha manifestado de venir, es él. Y la encuesta, desde Rafucho, todos los que han venido, 75% Joselo y el resto lo demás. Qué influencia tan importante, ¿no? Pero además reivindica también a un personaje que ya no está y que quizás las nuevas generaciones lo ven, pero Joselo fue, porque además la bulla de Joselo viene de la radio Rochela. Sí, Joselo salió de Radio Rochela. Hay que hacer esa salvedad, que mucha gente, claro, la carrera de Joselo fue tan grande, tan importante, tan exitosa, que por supuesto opaca a ese comienzo en Radio Rochela. Yo creo ¿Y por qué Joselo? Oye, mira, hay muchas razones para que sea Joselo. Primero, por el momento histórico que le toca vivir a Joselo. Joselo es el cómico por antonomasia de la televisión. Es decir, nace la televisión, se hace popular la televisión, y ahí está Joselo. ¿Me entiendes? Joselo era el cómico, como te digo, por excelencia de la televisión, porque aprendió, como nació ahí y creció ahí, se adueñó de ese medio.
fue la primera estrella humorística que utiliza tanto la televisión y que crece y se proyecta tanto en la televisión que la hizo suya. ¿Me entiendes? Joselo significa también el paso de la Venezuela rural a la Venezuela urbana. ¿Me entiendes? El personaje de Joselo era el llanerito que era un avión y que se enfrentaba a la ciudad, y en ese momento Venezuela estaba en ese tránsito social, ¿me entiendes? Donde todo el interior venía para acá, y no es que eran tontos, eran muy vivos, pero estaban aprensivos descubriendo la ciudad, y Joselo de una u otra manera representaba eso. Entonces la gente se identificó mucho con Joselo. Joselo era un tipo inteligente, carismático, simpático, culto, porque la gente cree que no era culto Joselo, y lo era y mucho, ¿me entiendes? Joselo era músico, Joselo cantaba, Joselo componía, Joselo improvisaba. Mira toda esa cantidad de cosas que tenía Joselo en el momento en el que, bueno, no había exposición para tanta gente y él la tuvo, ¿me entiendes? Pero sin embargo, César, y esto es una apreciación personal, todo lo que estoy diciendo acá es una apreciación personal, pero fundamentada en que tengo algún criterio y alguna experiencia. Joselo, nadie ha tenido el protagonismo humorístico que ha tenido Joselo en la televisión venezolana. Es decir, no ha salido, y mira que hay gente muy buena y muy importante, y los hemos mencionado algunos. Emilio es un fenómeno, pero Emilio no ha tenido el alcance como figura histórica que ha tenido, otra cosa. Igual el Conde del Guácharo, igual Ariel, igual, o sea, son cosas diferentes. Joselo, Perucho, que fue muy bueno también, grande, muy bueno, precursor de toda esa gente que anda rapeando por ahí, eso lo trajo a Latinoamérica, Perucho Conde, ¿me entiendes? Pero vuelvo y te repito, tú sabes que, y esto te lo voy a decir con un cuento que me hizo el mismo Joselo. En una oportunidad vino, de las muchas que vino Cantinflas acá, a Venezuela, y le dice Cantinflas a Joselo, mire, usted tiene 25 años haciendo este programa toda la semana, ¿sí? Y es el protagonista, usted, sí. Y hace todo lo que usted, sí. Y, oye, usted es un fenómeno, porque yo hago una película cada 2 años, a veces 3, y estoy asustado. Y no a todas le va tan bien. Entonces, bueno, Joselo también tuvo etapas, ¿no? Claro, normal. Ups and downs. Pero imagínate tú el fenómeno de Joselo. Entonces, te repito, y esto lo digo con respeto y con cariño, y lo hemos conversado nosotros mucho, Emilio, una gran estrella, un tipo completísimo, pero... Probablemente el más completo. Probablemente no, seguramente el más completo. Emilio es un tipo que puede monologar, que canta, pero no que canta. Afinado, perfecto. ¿Me entiendes? O sea, y llega a los tonos arriba, abajo, conoce de música, es decir, imita a los tipos grandes como Nelson Ned en su tono. Es decir, Emilio realmente es un fenómeno diferente a Joselo. ¿Entiendes? Y el volumen de trabajo. O sea, el tipo está permanentemente haciendo presentaciones en el exterior, Emilio, en Venezuela. Y está permanentemente creando. Quiero decir que son diferentes. Claro, ahora, vuelvo al punto. Joselo tuvo 25 años un programa que se llamaba Joselo, donde él pegaba todos los personajes, donde Emilio estuvo y está en El Candelero, estuvo mucho tiempo en La Rochela, tuvo su propio programa, pero era de una manera más estelar o menos estelar parte de un elenco. Joselo no era parte del elenco, Joselo era el programa. Y a eso es lo que me quiero referir. Me permito contarte una anécdota con uno de mis favoritos. Siempre fue Toco Gómez. Y yo trabajé para tenerlo y conseguí que me diera una entrevista. Maravilloso. Le mandamos su taxi, lo tratamos muy bien. Eso fue hace 10 años.
Y obviamente caímos en el tema. Ujú. Y él me contaba que él tenía un programa, no recuerdo el nombre del programa. Toquetadas. Ajá, él era la figura. Y la persona que lo dirigía le dijo, Toco, te voy a hacer el favor de tu carrera. ¿Qué vas a hacer? Te voy a quitar del aire porque tú no aguantas una hora de cámara y te voy a mandar a la estratosfera y me lo vas a agradecer. ¿Qué vas a hacer? José. Te voy a mandar con José Claro. para que seas contrafigura de José. Sí. Obviamente en ese momento él no entiende muy bien, pero al rato dijo, pero por favor, Claro. ahora sí. Sí, sí. Bueno, el caso del que te estaba comentando de Napoleón de Fid, de Napoleón Bono de Core, Fid, de Bono Bono Core. Core, Toco, por supuesto, y naturalmente eso les potenció las carreras brutalmente. Y te repito, el público agradece muchísimo que haya esa variedad de artistas relacionados con el humor porque tiene la capacidad de escoger, ¿me entiendes? Y se lo va a poner uno más difícil porque uno tiene que en ese espectro tan grande, tan exitoso y de gente que uno admira y te ha hecho reír mucho y mucho, como podemos nosotros darnos la bomba de decir que son amigos nuestros, Sí. Decir cómo me hago un espacio aquí. Y entonces, bueno, eso te reta, ¿me entiendes? Por eso es que cuando yo me presento con todos los compañeros con los que he trabajado y sigo trabajando y espero seguir trabajando, no me da miedo en lo absoluto, porque yo sé qué estilo tengo y qué hago en el escenario. Conoces tu lugar. Y qué me diferencia de los demás. Tú conoces tu ¿Entiendes? lugar. Y lo disfruto y sé que soy único en lo que hago. Sí. Y afortunadamente gente pues muy importante como el caso de Emilio. Yo sé que con Emilio, con quien yo tengo una relación de respeto tan grande, es porque, tú lo sabes muy bien, uno con Emilio, la gente dice, ay, anda con Emilio, ese es chévere, porque Emilio ay, qué divertido, como que si Emilio estuviese haciendo Perolito y Escarlata todo el tiempo, sí. O más bien Emilio es un tipo bastante serio, ¿eh? Eso me lo dijo Betty Haas hace muchos años. Un tipo con Emilio es un tipo serio, Emilio es un tipo serio. Y escucha, más bien es un tipo bastante parco. Yo me consigo mucha gente en la calle que dice, oye, Emilio sí es antipático. Le digo, no es antipático, lo que pasa es que no te está haciendo reír como si estuviese haciendo un sketch, porque no es así. A lo mejor quizás yo soy un poco más abierto y bromeo dos cosas con la gente y tal, pero la personalidad de Emilio no es así. Entonces, siempre conversamos de cosas muy serias con respecto al humor y de las personas que más me ha dado mi lugar ha sido Emilio Lovera. Ah, qué bueno. Sí. Emilio, en esto hicimos hace poco un show en beneficio a... Qué bonito. Quisiera Nora. Que también tocáramos ese tema. Sí, vamos a tocar lo que tú quieras. Si hay una muchacha por aquí, la tocamos. Hay tres, están esperando allá. Pero con mucho respeto, para que no nos vayan a denunciar. Sí. Sí, una es la Gocha Marián toque. No, esa que la toque Machalé. Mira, y entonces, Mira, dile a nuestro asistente que se acuerde que yo necesito café y sí, que revise. Tenemos 9 cámaras y el supervisor se fue. Se pareció. Lo que pasa es que el supervisor se fue a supervisar el otro trabajo que también tiene que hacer al mismo tiempo. Bueno, sí, es que tú sabes que esto ahora todo el mundo tiene que estar trabajando. Antes la gente tenía 3 trabajos. De hecho, en los Estados Unidos la gente tiene 3 y 4 trabajos para pagar las cuentas. Pero lo que yo no había visto es que lo hicieran al mismo tiempo. Abandonar. Por eso es que está entre las otras 2 cámaras, porque si alguna falla, él mismo va a tener que... Si una falla, la otra la repasa. Exacto, pero estamos muy bien. Te decía que en ese show que hicimos para Nora... a beneficio de Nora Suárez, que se vendió en 5 minutos. Sí, no en 5 minutos, pero en 5 horas. Pues exacto. Bueno, me llevan para hacer una parte humorística y la especialidad mía que es presentar, ¿no? Y entonces estaba Hugo Carregal tan, digamos, halagado, entusiasmado, agradecido porque Emilio fuese a hacer el show con nosotros, que a mí no me parece ninguna cosa del otro mundo, porque nosotros hemos trabajado con Emilio muchísimas veces y él va de mil amores a trabajar con nosotros. De hecho, le gusta mucho, ¿no? Lo sé. Y entonces él le dijo, me dice, mira, Wilmer, yo quisiera que Emilio cerrar el show. Y entonces yo le dije, ya no tengo problema. Tú produces, haz lo que quieras. Que lo importante era estar ahí para Nora.
Entonces cuando se lo propone a Emilio, Emilio le dice, no, yo no puedo cerrar el show. El show lo tiene que cerrar el mejor anfitrión que tiene el humor en Venezuela, que es Wilmer. O sea, ¿cómo tú me pides que yo cierre un show cuando está Wilmer aquí? Si esa es la especialidad de Wilmer, además que es el animador de Sábado Sensacional. O sea, para mí es un lujo que lo cierre, o sea, y lo ha hecho reiteradamente. Es como cuando si a mí me llevan a un lugar y me dicen, mira, vas a hacer un show con Emilio y tú cierras el show, yo digo, no, usted está loco. El show lo tiene que cerrar Emilio Lovera porque es el cómico, el humorista de más jerarquía que tiene Venezuela. Entonces, a mí me gusta mucho conversar, alternar con Emilio, porque no solamente que es un monstruazo en el escenario, sino que es un tipo tan ecuánime y tan respetuoso y tan caballero, que son de esas personas con las que a ti te gusta trabajar, claro. ¿Me entiendes? Entonces, te decía que las cosas cada uno en su lugar, ¿me entiendes? Yo creo que la historia tiene que resarcir a Joselo de muchas cosas que con un fundamento que no tiene que ver con lo escénico y con su importancia como humorista, privan, y no debe ser así. Yo creo que hay que darle el lugar histórico que él tiene, no solo en la comicidad, en la televisión venezolana. Y de todos esos comediantes, ¿quién es el que más te divierte fuera de cámara? El que da más risa, pero bueno, en la conversa, en el compartir. Muchos, todos en su momento. Mira, yo me acuerdo, yo me iba, en una oportunidad me iba a casar, hace muchas lunas, estaba trabajando en Chévere y me iba a casar. Y fuimos a hacer un show, Honorio Torrealba, Ponciano Martínez. Sí, Ponciano Martínez. El hijo de Perucho. El hijo de Perucho. O uno de los hijos de Perucho. Y fuimos a hacer ese show que nos invitaron para el Día de la Madre en la DICIP. Para las madres de la DICIP, de la gente de la DICIP. Sí, eso se estilaba mucho. Sí. Que uno iba a muchas instituciones, a bancos, a todas partes donde nos contrataran y nos pagaran para allá. Entonces nos contrataron a los tres para hacer. Pero no sé por qué razón se retrasaba el show, se retrasaba, no, ya va, espérate, tiene que venir el director, pero ya va. Entonces, estábamos en un sitio pues, que habían habilitado como camerino, donde nos estaban atendiendo como unos príncipes, y hablaba Honorio y contaba cuentos, y yo lloraba de la risa, me acuerdo. Si tú me dices qué contaba, no lo sé, no me acuerdo, pero contaba tantas cosas, eran tan divertidas. Imitaba a Musiu, imitaba a Simón, y yo me acuerdo que yo lloraba de la risa. Y entonces la esposa de Honorio, hoy su viuda Marvin, una muchacha preciosa, jovencita, que también estaba ahí con nosotros, me decía, ay chico, no nos riamos tanto, que después que uno se ríe pasan cosas malas, decía la esposa. Sí. Y entonces Ponciano agregó ahí, ¿qué va a pasar, mano? Se va a casar esta tarde. Entonces, yo me reí mucho. Situaciones como esa, bueno, te imaginarás, de más de 30 años haciendo programas de humor, unitarios, humorísticos, obras de teatro, de comedia, giras que hemos hecho. Yo no podría precisarte con quién me he reído más, pero sí la hemos pasado muy bien. Rafullo, tú sabes que es un fenómeno. Fenómeno. Fíjate, Moncho es más serio, es como de la escuela, no de la escuela, son totalmente diferentes, pero Moncho se concentra, tú sabes, se enfoca. Yo trato de divertirme un poco más, Rafucho también. Germán Regalado me hace reír muchísimo, que no lo hemos mencionado acá. Yo trabajé con él en Chéverísimo, por supuesto, y en obras de teatro que hicimos. Pocos recuerdan a Germán Regalado como el disc-jockey sensacional, que presentaba los grandes éxitos, claro, era locutor, era muy bueno. Es que él era, mira, te voy a decir una cosa, uno de los responsables de que la canción Llorarás de Oscar de León se pegue en Venezuela fue Germán Regalado, que tenía en una radio, no me acuerdo, un disc-jockey importante era Germán. Es uno de los tipos que más risa me daba nada más.
nada más. Otro de verlo. gran bandeja de José Lo, De José Lo, en su todo. momento. Y luego cuando pasó con nosotros a Chéverísimo lo hacía. Y en el teatro también trabajó conmigo, fue una extraordinaria bandeja. Era un tipo ocurrente, gracioso, no tenía problema en servirte, era una maravilla. Y buena persona con los, con los fantasmas, los esqueletos en el closet que puede tener la gente, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Germán era un tipo muy inseguro en muchas cosas, increíblemente inseguro, para que tú veas. Interesante. Nunca tuve el honor de conocerlo. Sí, se ve un tipazo. Y entonces tenía variaciones de humor, pero conmigo siempre fue un caballero. Entonces es otra de las personas qué bueno este espacio, ¿vale? Y qué bueno que me lo permita, de recordar a tanta gente que nos ha divertido, que nos ha entretenido. Son héroes. Y que quizá pasan al olvido porque no los recuerdan en su verdadera dimensión, ¿sabes? Y sabes que me gusta mucho estos chamos, Jesús Berbín, que es un fenómeno que se va a perder de vista en los medios, como todo este grupo, que yo les consigo videos y les comparto esas cosas, claro. Y ellos dicen, pero qué estupendo esto, no lo rechazan. O sea que hay jóvenes que no quieren saber qué pasó del año pasado hacia atrás, pero estos chamos tienen gente, una... Y qué bueno que introduces eso, perdón que te interrumpa, porque solamente quiero hacer un inciso. Es lo único que introduzco actualmente. Sí, lo lamento. Me volvieron a votar. Pero es mejor que no introduzcas nada a que te introduzcan a ti. Que no introduzcas nada a que te introduzcan a ti. Cuidado, Así era papá. No, te decía que hay, y eso así que me molesta, pues no llega a eso, pero sí me entristece un poco el hecho de que las generaciones nuevas, que te voy a decir una cosa que no es por juventud, porque yo siempre digo esto, soy un comediante nuevo, de la nueva generación, ¿qué edad tienes? 43. No, mi rey, o sea, espérate. Mira, mi amigo Carlos Ceruti decía una cosa aplicable a todo, no solamente a la comedia y a la actuación, a todo. Decía, un joven con los blue jeans raídos a los 20 años es un joven buscando su camino. Una persona a los 30 años con el blue jean raído es un bohemio. Un señor a los 40 años con el blue jean raído y por aquí atrás y franela es un fracasado. Sí. Y yo lo entiendo porque a los 40 años ya yo había producido teatro, había gerenciado teatro, había ido a festivales internacionales de teatro, había tenido contratos en televisión, había comprado casa mía, de mi mamá, carro para mi esposa, ¿ok? Es decir, no puedes ser arrogante negando todo lo anterior y no construyendo nada para el futuro a los 40 años, a los 40. Y hay muchos que andan por esa edad. Entonces yo los dejo tranquilos porque yo no los voy a golpear, la vida los va a golpear. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, yo entiendo, fíjate, yo soy fanático de Abbott y Costello, por ejemplo. Abbott y Costello. Te iba a preguntar también por influencias foráneas. Exacto, ya te las voy a decir. Me gustaba ver a Abbott y Costello. Es muy probable que tú lo veas ahora y por el conocimiento y la falta de ingenuidad en la comedia no te haga reír tanto, pero es imposible que no digas que son unos fenómenos. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo, mira, viene el hombre... Por favor, señorito. El que está cabalgando. Bien. ¿Están prendidas las cámaras? Agua. Mira, Sí, sí, efectivamente. mira, este hombre está cabalgando horario. Sí, vale. Sí. Mira, viste el poco de teléfono que tiene ahí porque tiene un puestico allá abajo. Tiene un puesto de teléfono. Alquila iPhone. No, alquila para alquila para cargadores. Mira, y entonces es imposible. Son unos teóricos porque eso también me llama poderosamente la atención. Yo llegué a la comedia por intuición. Luego en el camino, bueno, fui aprendiendo, te vas relacionando, vas interesándote en cosas. Pero estos jóvenes tienen este aparato donde tienen la historia del humor en varios idiomas, ¿verdad? Y viven consultando, fusilándose cosas
¿verdad? Porque lo hablamos tú y yo en estos días, hacen cosas novedosas. Vamos a presentarlo en un sitio, más una cosa novedosa. ¿Qué? 3 ejercicios de impro. No me rompa la pelota. Pero por ¿entiendes? favor. No me rompa la pelota. Entonces, y hace que la gente pague o no pague, se tome una cerveza, viendo cómo hacen ejercicios de impro que no son graciosos en la mayoría de los casos, son un entrenamiento para el humor. Entonces, a mí me molesta mucho la arrogancia pásala por aquí. Tranquilo, tú siempre sales en cámara. Tú siempre sales. Lo que pasa es que lo que estamos Además, hablando es en tu contra. Fíjate, lo que pasa es que, fíjate lo que hizo, ¿no? Se puso zarcillo de este lado y de este para que cualquier ángulo que se vea, ¿no? Zarcillo. Que él es transgresor. Sí. Y entonces te decía que el asunto es la arrogancia, ¿me entiendes? De creer que la comedia empieza a partir del momento en el que él se para con sus pantalones por aquí abajo, ¿verdad? Su cara sin afeitar y sin maquillar, el pelo revuelto, creyendo que es un transgresor. Michel Lagalla. Bueno, ahí está. Entonces, Ese es el hombre. Entonces, eso sí me molesta. Yo creo que uno sí tiene que ir buscando su camino, tiene que ir buscando su inspiración, pero no puede, te repito, insisto, yo todavía veo sketch de Joselo y cualquier cosa que no está en el aire, que ya no hay nada de humor en el aire en nuestra televisión, pues yo la veo, porque siempre me divierte, me enseña, pero por sobre todas las cosas me hace entender que nada comenzó conmigo, ni nada va a terminar conmigo. Nada termina contigo. Somos parte del viaje desde nuestras diferentes tribunas. Sí. Ahora, creo que también estas plataformas han servido para rescatar. Lo que hay que buscar bien y uno convertirse en el pivot, en el presentarle a estos muchachos la cantidad de videos que conseguimos. Sí, claro. Tú que tienes esa, digamos, vocación de... Me gusta. Sí, te gusta y está muy bien porque alguien tiene que hacerlo. Hacerlo. Yo, más que enseñar a la gente, yo creo que a mí lo que me pasó, porque yo pondero mucho mi proceso, porque es el que he vivido y es el que siento que me ha servido. Yo aprendí mucho de muchos de estos cómicos, bastante de otras personas, hombres, mujeres, directores, escritores, pero no se pusieron en el plan de profesor. Fíjate, yo aprendí mucho de animación de Guillermo González y de Gilberto Correa, que fueron personas con las que trabajé. Tuve la dicha maravillosa de trabajar con ellos y de ser ser muy cercanos a ellos. Una especie de pupilo. Sí. Pupilo. Sí. En ambos casos, ¿no? Quizás un poco más de Guillermo que de Gilberto. Pero sin embargo, Gilberto era un tipo que él recomendaba muchas cosas. Cuando yo empiezo a hacer Sábado Sensacional, a ser coanimador del programa, me lo fui ganando poco a poco. Y ya hubo un momento en el que Gilberto no me dejaba ir del estudio. Se hacía el programa en vivo, yo hacía la calle y cuando regresaba, él me decía, mira, ven acá, estuviste bien en esto, cuida aquella cosa. Y entonces luego ya la relación se fue haciendo más personal, ya me contaba chistes, ya me decía, mira, voy a interactuar contigo, estamos ahí y tal. Y no se puso como un profesor, pero claro que me enseñaba, claro. ¿Me entiendes? Entonces, y así fue Guillermo también. Entonces, yo creo que eso es lo que quizá yo hago, ¿no? Conceptualmente, ¿cómo te ubicas en la animación? Mira, yo soy un comediante o un animador que fundamenta su estilo en la comedia que ha hecho, ¿entiendes? Un poco del doble sentido, un poco en el juego de palabras, en el ritmo, mucho en el ritmo, ¿sabes? Y no olvidándome jamás que vengo de la comedia. Entonces, más cercano a Guillermo. Más cercano a Guillermo, claro, sí. Guillermo para mí es el mejor. Hubo muchos muy buenos. El tío Saume. Amador también tenía su cosa humorística. Amador. Y ese Amador tenía su cosa, Amador era un genio, ¿me entiendes? Que junto a Ricardo Peña idearon ese programa Sábado Sensacional, pero no olvidemos que Amador viene
de La Bodega de la Esquina, del Bachiller y Bartolo, Del humor, de la comedias en México con Cantinflas, con María Félix, Sí. es decir, por Dios, ¿me entiendes? Y luego se establece y entonces hacen Sábado Espectacular y luego Sábado Sensacional a la medida de él, ¿me entiendes? Guillermo González viene de la actuación seria, ahí yo me identifico un poco cuando se da cuenta, mira, yo aquí no tengo vida como galán, pero soy un tipo carismático y tal, no sé qué cuento, la animación es para mí y se acerca para que lo vean, porque eso es mentira que Guillermo dijo, no, yo voy a animar Viva la Juventud, no, se puso, mira, yo puedo, dame un chance, Exacto. y lo hizo. Henry Altuve tuvo la Feria de la Alegría y fue un programa extraordinario. Henry Altuve era un tipo de una simpatía increíble, una risa contagiosa. El Museo de la Caballería era también yo digo a veces, no quiero ser tan petulante como para decir que me parezco, porque yo estoy inspirado en mucha gente, pero a veces el Museo era un tipo, un figurín y tal, y esa cosa francesa que tenía. Hablando de figurín para acomodarte todo. Y entonces yo a veces me digo, oye, yo creo que me parezco en ese sentido del Museo, que andaba todo el tiempo arregladito, pero decía una frase popular, decía, porque uno ha recogido de muchas influencias que ha tenido. Lo decíamos en el podcast con Neomar, este caballero, nosotros tenemos incluso pruebas, videos. La esposa le dice, anda a la bodega a buscar unos clavitos dulces y 100 gramos de pimienta negra, y el hombre va para esa bodega, pero parece que es que va a presentar los Oscars. Es un tipo, un dandy, siempre peinadito. Hemos estado en un juego de softball 8 horas, todo el mundo chorreando sobre el hombre, con aquel copete, aquella vaina. Creo que voy a batear en este inning y voy a dar doble. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con disciplina, con personalidad y con... Sí. Lo que vemos quienes te rodeamos en Venevisión, que hemos hecho un grupo bien sabroso, la gente de deportes contigo, es que definitivamente tú lo que buscas siempre es reivindicar la estatura de la figura, que tiene cosas para decir, que tiene cosas que entretiene desde el conocimiento, de su experiencia, y eso está muy bien. Sí. Eso está muy bien, el mantener viva esa llama de una televisión que era muy cuidada, y eso tenemos que hablarlo porque para las nuevas generaciones es muy valioso, porque quizás a veces es la falta de referentes lo que lleva a los nuevos a descuidar algunas áreas, pero podemos hacer un híbrido de las cosas. César, o a desconocer, o quitarle importancia al referente. Sí. Porque fíjate tú una cosa, yo entiendo, hay circuitos de comedia. ¡Ay, papá! Hay circuitos de comedia. ¡Ay, papá! ¿Da dinero? No da dinero. Mentira. ¡Ay, papá! Nadie, enséñenme las cuentas. No da dinero, no hay manera. No da dinero. El hombre se hace, es verdad. ¿Y por qué se hace? Bueno, por varias razones. La primera y fundamental, y es la que yo aplaudo, porque es la que yo seguí y la que me ha traído hasta acá, es el amor por eso. ¿Me entiendes? O sea, eso se hace por amor, por pasión. Punto. Listo. Cuando yo empecé a hacer teatro de comedia en el Teatro Chacaíto, no existían los círculos de comedia. El stand-up comedy no existía aquí en este país. En Europa y en Los Ángeles y en Nueva York ha existido siempre. Richard Pryor, Eddie Murphy, toda esa gente hacía stand-up comedy. Todos. ¿Cuál era el objetivo de los comediantes en ir a los circuitos de comedia? Ejercitar su comedia, su creatividad, su relación con el humor, ¿verdad? Ejercitarla y exponerse para que fuese el productor de Saturday Night Live, un productor de una película, una cosa, y los llevara a la televisión o los llevara al cine. Más nada. Todas las estrellas que han salido de circuitos de comedia, como Jerry Seinfeld, como Ray Romano, como todos los que tú acabas de mencionar también. George Carlin. Por Dios. Una eminencia. Iban y los llevaron, hicieron estrella en televisión y han regresado a los circuitos de comedia, ¿verdad? Sin que los anuncien a la 1 de la mañana, aparecen, dame 5 ahí y entra y la gente se vuelve loca. Yo fui 2 veces al Improv en Los Ángeles
a no entender nada, porque mi inglés es casi nulo, pero a sentarme ahí solamente a ver si me salía un monstruo de esto. Nunca salió. No tuviste la suerte. No tuve la suerte. Me aburría mucho porque había unos que eran graciosos y que uno les medio entendía, hablan muy rápido también, pero habían otros que eran una basura también, Claro. como pasa en Nueva York, en Los Ángeles y en Caracas, Venezuela. Sobre todo en Guatire. Hay un comediante que... Y entonces ocurre que aquí lo han magnificado, como que sí, y yo he oído algunos comediantes que hacen stand-up descalificando el trabajo, bueno, lo voy a decir de uno solo para que tú veas cómo me indignó, de Pepeto, hablando, y yo no pude aguantar y se lo dije. Mira, el día que ustedes tengan el 10% de la aceptación, del carisma, del respeto, de la popularidad y de la plata que se ganó Pepeto, hablen. Mientras tanto, quédense calladitos que se ven más bonitos. No sé de esos que yo le dije eso, no recuerdo si hay alguno que ha seguido avanzando. Que se haya vuelto una figura de la televisión, no le pasó. Pero bueno. Exacto, porque tú recuerdas, no nombres, pero sí recuerdas las caras y claro, no le pasó. Entonces, pero es que, dígame Pepeto. O sea, Pepeto, por Dios, por el amor además de Cristo. que todos los cómicos le tienen un cariño especial a Pepeto, porque Pepeto era el ángel personificado en un tipo alto de 1,85 m, feo como el diablo, Verga. con las patas que le llevan aquí y el pecho Sí. de paloma, pero Sí. era la cosa más divertida que usted podía Un imaginar. tema de proporciones. Sí. Él no tenía el pecho abombado adelante, lo que no lo tenía era ancho atrás como la parte del frente. Y las piernas eran muy largas con respecto al torso. Mira. Y escucha, y la cara era como la de Raúl Amundaray, pero picada de pajarito. Peso sí, elegante. Él era un tipo elegante, Pepeto. No había ropa que quedara bien con ese cuerpo. En con esa YouTube, proporción. en YouTube hay sketches de un Pepeto más joven en blanco y negro en los años 70 y había una cosa ahí, una pose que lo hacía ver medianamente, tú sabes, mira, medio. Después se fue deteriorando, que fue el que conocí. Es lo que te iba a decir, mira, tú puedes ver fotos y sketches de Pepeto desde su juventud hasta su larga ancianidad. Claro. Tú lo puedes ver en blanco y negro, a color y en sepia. Sí, incluso. y en sepia. Y el Gay Watch, ese sketch ya... Muy bueno. Porque además se notaba que ya no se aprendían los libretos, de que todo era un desastre y lo ponían era ahí para... Esto es poco ortodoxo lo que voy a decir, pero Pepeto no necesitaba aprenderse un libreto ya. Es decir, la gente solo quería ver a Pepeto en su esencia. El Coco Sánchez, que también nos visitó, echaba el famoso cuento de que él escuchaba una conversación y se iba. Y agarraba y te llamaba a las 4 de la mañana a los teléfonos de casa. Sí. Mira, lo que estaba diciendo esta tarde, que hay unos apartamentos que están alquilando. Pepeto, son las 3 de la mañana. Coño, bueno, te estoy ayudando. Pepeto es una cosa realmente... Fíjate, para que tú veas. Disculpa que te interrumpa. Vayan a YouTube porque Wilmer está al lado de él. El homenaje que le hace Venevisión, Sí. que le entregan un poco de vaina y está rodeado de grandes comediantes, entre ellos Wilmer. Háganse un favor y vayan a ver ese video. Lo disfruté recientemente y te comenté, coño, acabo de ver, porque me emocioné, porque yo no lo vi en su momento. Para la historia, además para que tú veas, mira, una cosa interesantísima ahí, y qué bueno que lo mencionas, porque me permite decir esto, ¿no? A veces pareciera que los humoristas están dispersos por ahí, y que se odian, que tienen rabia, y habrá, oye, vuélvemelo a poner, como decía Con Juan Benet. Como decía Juan Benet. Vuélvemela a poner. Pepeto cumplía 50 años en el humor. Pero para el momento en el que Pepeto cumple 50 años en el humor, Radio Rochela se había acabado y Radio Caracas estaba cerrada. Entonces nosotros en la oficina estaba Francisco Martínez, estaba Carlos Ceruti en ese momento y decíamos, mira,
los 50 años de Pepeto no pueden pasar por debajo de la mesa. Y aunque Pepeto nunca trabajó en Venevisión y nunca trabajó con nosotros, ni en Chéverísimo, ni en ninguno de nuestros programas, siempre fue una referencia para nosotros en el humor. Hay que hacer algo. Y pues se armó ese homenaje pequeño, pero Venevisión estuvo totalmente de acuerdo y lo apoyó al 100%, aunque Pepeto no hubiese trabajado nunca en Venevisión ni en ninguno de nuestros programas, pero reconoció Venevisión como empresa, que era una persona de gran valía, de gran cariño, de gran penetración popular. Qué hermoso. Y lo hizo. Y fíjate que si bien yo conducía el programa o ese segmento del programa, la placa formal se la entrega Vieira, Laura Vieira, que era para ese momento la gerente de Relaciones Institucionales, creo, para hacerlo muy formal. Exacto. Y que no fuese solamente un homenaje de unos amigos de Pepeto en un programa conmigo, sino, bueno, un canal de televisión que le rinde homenaje a un señor que le había entregado su vida al entretenimiento. Tremendo. Así que yo lo quiero significar porque tú lo mencionas ahora y la verdad es que en aquel momento y hoy y siempre me sentiré muy orgulloso de haber sido parte de ese equipo que homenajeó a Pepeto como se lo merecía, pues. Qué bien que lo hizo Venevisión, que no suene, porque como yo ahora trabajo en Venevisión, que no suene jaladera, que no parezca jaladera, es jaladera de mi parte. que no parezca, Venevisión. Que haya constancia de que es así. Wilmer Ramírez visita el podcast de César Arriba. Sí, Pero es que tú sabes que yo te voy a contar una cosa, ¿no? A mí hay gente que tiene malas experiencias con los canales, hay otras que no como dicen, como dijo una miss una vez, les es inverosímil lo que pasó en los canales. Yo hablo de mis experiencias. Yo agradezco a Venevisión las oportunidades que me dio. Yo soy una persona conocida y he podido desarrollar talento en televisión porque una empresa como Venevisión creyó en mí. Gente, por supuesto, ¿me entiendes? Ejecutivos, obviamente, productores, obviamente, pero gente que se formó ahí. Y yo tengo la enorme... No importa lo que pase de aquí en adelante. Los 35 años que yo he estado en Venevisión, eso no me los quita nadie. Y no lo digo por mal, digo porque yo creo que la televisión, y aquí vamos a entrar ya en otro tema, la televisión está en un momento de crisis presupuestaria, ¿ok? También está en un momento de... Igual que este podcast, pero no se nota. No, pero aquí lo hacemos con amor. Exacto. Y con galletica. Amor. Sí, repito, yo le hubiese entrado a esas galletas si no tuviera esos puntos aquí, que se ve muy feo el poco de galletas pegadas. Él habla de los puntos de rating que los tiene dentro de la boca. Son 19. 19. Sí, ya me quitaron 9, deben quedar como 10. ¿Qué te hiciste? ¿Qué fue lo que te hiciste? Mira, eso es muy sencillo. Yo tenía los cuellos de la dentadura arriba un poco expuestos. Ok. Porque yo me he cepillado a lo largo de mi vida de una manera muy vigorosa. Entonces eso retrae un poco, ¿verdad? Y eso hace que... el momento más interesante del programa. Un momento científico. Cepillarse de manera vigorosa. Vigorosa, ¿no? Entonces quedan los cuellos expuestos y esa parte es muy sensible. Okay. Entonces el frío, la cosa, a mí no me dolía ni me molestaba, pero cuando fui a hacerme la limpieza... Sí, la limpieza dental. No, pero fíjate, iba a decir la limpieza anual y él iba a cortar ese momento. La limpieza anual, pues una limpieza del ano y no. La limpieza que tiene periodicidad de un año de los dientes. Lo que llama limpieza de animador de sábado sensacional. Exactamente. Solo para animadores de programas. Para animadores de programas. Y entonces él se escandalizó. Me dijo, pero esos cuellos expuestos, vamos a... Entonces lo explicó como una cosa sencilla. No, eso se baja y tal. Bueno, está bien. Por $8,000, así tranquilo. Hermano, voy para 3 semanas en este martirio, pero creo que va a valer la pena. Oye, gloria a Dios, empezaron allá las mujeres. Sí, vale, ya yo decía, pero ¿hasta cuándo estos tipos feos aquí? Empezaron a llegar las mujeres bonitas, ¿vale? Bienvenidas a este podcast. Solamente se ha perdido 1 hora y media que tenemos. Esto va a ser complicado editarlo, ¿no?
No, esto no se va a editar. ¿Esto se edita? Esto se postproduce, Ok. pero aquí no se edita nada. Es decir, O sea, no que- se corta nada para que la gente entienda. Prepárese a disfrutar 4 horas. Sí, de hecho, ya estamos terminando. Nos quedan 2 horas Estamos 40. acabando. No, No, 2 horas 40 nos quedan. Ah, no, está bien, imagínate tú. Yo tengo, tú lo sabes. Récord. Porque quiero que sepan que nosotros. Las conversaciones de nosotros son de 4 horas y media 4 horas. porque estaba apurado. Sí, Pues tenía que irse a hacer una tenía que ir a diligencia. hacer una diligencia. Pero tú sabes que siempre yo me consigo al profesor Peña y a Luis Peña. Valga un saludo para que yo dije que él tenía que estar, pero no sé por qué no lo invitaste. Pero es que Él sí trabaja. pero es que Nosotros no. es que ahora tenemos un programa de radio, entonces para poder hacer esto, él tenía que sacrificarse. Por eso lo hicimos aquí y no donde Y no inicialmente lo habíamos planeado. Claro, Sí, porque tuvimos que mover la logística. siempre nos conseguimos porque la oficina de Sábado Sensacional está en el pasillo Ajá. y al final del pasillo, Está la de nosotros. entrando hacia donde todo el mundo baja, eso lo llaman, ¿cómo que llaman eso? El túnel, el puente, túnel. ¿no? A mano izquierda está producción de deporte. Y la otra está, ellos tienen un pasillo que es como una cuadra Ajá. y ahí está la oficina. Cuando entra Wilmer ahí, Y entonces- nos vamos a las 8 de la noche. Sí, yo siempre paso, ¡epa! Y tal, ¡oh, ve acá! Y evito no entrar porque les interrumpo el trabajo. Ajá. Esa semana no sale Deportiva Venevisión. No, cuando ni yo- nada. Y si eliminatorias del mundial, no sé. No es más, hubo un juego en la Vinotinto que no se no se transmitió. transmitió. Porque Estamos no se pudo nosotros producir porque estamos hablando No estamos pendejadas. hablando De soquetada, además. Rafucho, Emilio Nada Reyes. nada de deporte. No, por favor. nada de eso. Nada. Mira, y entonces va ¿por qué mencioné a Peña? Estábamos hablando. Estamos hablando de gente fea y fracasada. No, pero Peña de su pinta, Ajá. ¿verdad? Claro, Bueno, ha mejorado. ha mejorado. Sí, desde que lo maquillan en Venevisión. Pero cuando lo maquillaba ya trapiel ustedes, oye, vale horrible. Vale, parecía un muñeco de Madame Tussauds. Mira, lo cierto es que ahí nos quedamos 4 horas hablando y me dice, uy, ¿cuándo vas para el póker? Y yo, hubiese sacado los micrófonos ahorita porque Oye, sí. eso sí. no esto no va a salir mejor. Este es el único podcast que ha tenido pre-podcast, que ha tenido ensayo. Pre-podcast, sí, señor. Porque hemos tenido 2 o 3 conversaciones en los últimos días en los que, caramba, Pero muy buena. Mira, ¿qué nos te estaba quedamos diciendo? en la cirugía Ah, tú estabas en la cirugía. Entonces, Ah. si yo hubiese sabido eso, me dejo mis cuellos expuestos para ahí comer. para poder comerme esto. Porque, Sí. pero Pero fíjate, es suave, esto es si suave. si yo no hubiese si hubiese sabido esto, traigo como las viejas en los 15 años, una para llevar la bolsa. Bueno, no, pero tú sabes que aquí estuvo recientemente Rolando Padilla Se lo llevó. y se mamó 2 platos de esto. Esos sitios, piu, piu, Me piu, dice- pedazo de tostón para todo el mundo, porque el hombre Claro, pum, pum. estableció un récord. Nadie nunca había hablado tanto y de cosas tan interesantes con la boca llena de snacks. Rolando Padilla, récord de este Pero podcast. te voy a decir una cosa, yo voy a ser condescendiente porque como uno de los productores del podcast es estando pero Michelle. Michelle, Ajá. que se lo lleve para casa porque Eso, porque probablemente haciendo comedia no va a tener para no, comerse. no. Además que te voy a decir una cosa, mira, si a los estando pero está correcto decir eso, ¿verdad? Está correcto. No es despectivo, ¿no? Ok. Porque cuando a mí me dicen, mira, de tu estando, yo digo, yo no hago estando. Tú no haces. Yo no hago estando. Tú haces monólogos. Hago monólogos. Tú has hecho monólogos. Sí, hago monólogos. Y de hecho, bueno, no importa. No me espanta el chiste. Exacto. Mira, si a los estandoperos, cuando los llevan a un sitio, no les dan ni agua, imagínense, le van a dar snack. No, No les dan, ¿verdad? A veces no. a veces. A veces no, la A mayoría de ver. veces. El 90% de las veces. Sí, mira, ¿sabes qué? Mira, hay una cosa, Michelle, te voy a decir algo. Yo no sé quién era que me lo decía. Ojalá lo recuerde para darle su crédito. Ah, bueno, Bonco Quiñongo. ¿Tú conoces a Bonco Quiñongo? ¿O lo han oído hablar de Bonco Quiñongo? Bonco Quiñongo es un cómico cubano establecido en Miami. Yo trabajé mucho con él porque nosotros hicimos por 3 años seguidos, todos los martes, un show que se llamaba Viva la Comedia, donde yo era, por supuesto, el presentador El host. y coproductor del asunto. Bueno, por ahí pasaron todos los comediantes de Miami. Y trabajamos mucho con Bonco Quiñongo y en algunas oportunidades iba así como, porque fíjate que es una cosa de cultura. A mí uno de los comediantes, oye, que a mí me quito el sombrero, chapó con él, es Alexis Valdés. ¿Sí conocen a Alexis Valdés? Sí, eso es. Ok. Alexis es completísimo, como el caso de Emilio, canta, construye personajes, escribe, es director de teatro, un tipo muy interesante. Y bueno, presentamos algunas veces y fuimos a cenar a su casa en una oportunidad, bueno, en fin. Bonco Quiñongo
es un tipo, ese disco es un poco más claro que Bonco. 2 tonos más claro que Bonco. Bonco se ríe mucho de su negritud. Sí. Y su comedia está bastante fundamentada en eso. Él fue a Viña del Mar y no le fue tan bien. A él no le gusta que se hable de eso porque no le fue tan bien, a pesar de que es un fenómeno. Sí. ¿Ok? Hay escenarios donde el humor para mí no tiene cabida y Viña del Mar es uno de ellos. Pero bueno, en fin. El cuento es que Bonco se viste muy bien, se pone sacos, cosas y tal, sombrero. Y entonces él siempre me decía cuando me, oye, tú estás bonito y tal. Está bien así calado. Oye, me encanta, tal. Entonces, nosotros somos los comediantes más Elegante, madame. elegantes de la Florida y tal. Y el lema de Bonco era este. Mira, Wilmer, lo que pasa es que mi papá me inculcó algo. Me dijo, Bonco, usted sucio pero planchado. ¿Qué esconde eso, no? La dignidad del artista. Claro. ¿Sabes? Para mí la dignidad del artista es muy importante. Yo llegué, mira, el segundo saco, yo diría que el primero de la adultez, saco, Sí, sí. me lo regaló Henry Galoué, El actor. el actor Henry Galoué. Caramba. Gran figura, Henry Galoué, y buen tipo. Yo hacía una novela, una cosa y tal, y nos invitan a la preventa. Y estábamos, él y yo tenemos los lockers de los lados. Entonces me dice, vamos para la preventa, profesor. Yo digo, no voy a ir. No, pero ¿por qué? Vamos a tomar un traguito, profesor, allá. Estamos saliendo de La Mujer Prohibida, creo, de grabar. Y entonces, mi real razón para no subir es que no tenía ropa para la preventa. Claro. Y entonces, Henry me, ya Henry y yo habíamos hecho unas obras de teatro. Y entonces le digo, Henry, no tengo un saco para ir pesado. Pero bueno, profesor, póngase y saca un saco de lino negro cruzado. Póngase profesor. Y yo me puse mi traje, fui a la preventa, hice lo que iba a hacer. Yo me fui en un momento y él se fue en otro, yo guardé el saco en el locker mío y yo no iba a Henry. Cuando, no sé, a los 3 días, 4 días que vuelvo a coincidir con él, abro el locker, lo saco y se lo devuelvo. Le digo, toma Henry, gracias. Me dijo, usted no tiene un saco, profesor, para esos menesteres. Quédese con él. Me regaló mi traje de lino negro, mi saco de lino negro. Yo con ese saco maté bingos, que yo animaba bingos ya. Bueno, todas las cosas que eran importantes yo me ponía ese saco. Te repito, animaba mis bingos, mis cosas y tal. Yo me ponía la camisa blanca del uniforme de policía de mi papá y una corbatica que era de mi papá, y yo iba mamando, pero perfumado con el perfume de mi papá, vestido perfecto, que la gente pensaría que yo tenía dinero, porque yo tenía la dignidad del artista. No era mamando y loco, sino mamando pero perfumado. Yo iba, hacía mi cosa, me pagaban, yo con dignidad absoluta me iba. ¿Me entiendes? Le ponía gasolina al carro, pues probablemente estaba en hecha. Y yo había llegado. Entonces, yo no puedo entender cómo se pisotea la dignidad del artista. Hay muchos cuentos de eso, Héctor Lavoe e Ismael Miranda, que se prestaban el traje cuando iban a cantar en las cosas y tal, porque no podían ir dejando, tú sabes, la dignidad del artista por el piso. Y yo creo que eso hay que rescatarlo. Sí. O sea, una persona no puede pagar para ver un tipo desagradable en el escenario. Por Dios, no puede ser. Yo oí una cosa en la radio, Michelle, terrible, de unos tipos, no me acuerdo quiénes eran, que iniciaron una gira por el interior del país haciendo stand-up. Y decían como un chiste una cosa que no se debe hacer. Que decían, no nos pagan, nos dan un pan con mortadela y dormimos en el carro. No,
Si a usted lo llevan en esas condiciones, no vaya. Porque ese empresario desgraciado está atentando contra tu talento y tu dignidad como artista. En realidad eso no es gracioso. Los artistas tenemos que darlo nuestro lugar. ¿Entiendes? Te tienen que respetar. Porque cuando tú te montas en el escenario, eso es otra dimensión. Se acabaron los problemas, olvídate de la plata, olvídate de la novia, tú vas a hacer una entrega de tu alma, de tu talento, de tu creatividad. Y eso vale dinero. Es incuantificable. Entonces, cuando se reúnen 4, 5, 3, 2, los que sean, y permiten que les pisoteen el orgullo, la dignidad artística, ese señor que te la pisotea a ti se la quiere pisotear a los demás. Entonces, cuando tú vas y cobras por lo que haces, lo justo y entendiendo una situación de mercado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ah, vale, pero tú te la das de una gran cosa, porque aquí vino Michelle y no me cobró. Yo le regalé un pan con mortadela. ¿Qué te pasa? Y ni siquiera era tapada. Exacto. Ni siquiera mortadela Entonces, tapada. hermano, no puede ser así. Entonces, los primeros que debemos respetar nuestro arte, nuestro género, nuestro ingenio, somos nosotros. Y una forma de respetarse uno es respetar al público. ¿Entiendes? Te repito, hay que estar potable para el público. ¿Se entiende? No, que si lo orgánico, lo que tú quieras, hermano. Yo llego a un lugar y estoy mejor vestido que el artista, ya empiezo a dudar de él. Sí. A mí no que sea el Conde del Guácharo, que su personaje es apargati con un sombrero de cogollo. Con él estuviste en varios de sus proyectos de años. películas. Yo en toda la serie Conde Aventuras, que se hizo en Venezuela. Muy divertido. La coprotagonicé con el Conde. Y además hizo un programa que se llamaba ¿Cómo se hizo? Que era el tras cámaras de eso. Eso lo hicimos en los años 90. Y hubo un par de intentos de hacer un programa juntos, que grabamos pilotos para la preventa, pero no se hizo. Fíjate, te voy a contar una cosa. Con Moncho sí tuviste tu Con programa. Moncho hicimos el show del vacilón. El show del vacilón. Hicimos un año del show del vacilón, que fue un proyecto fallido por muchas razones. Empezando porque llegar era dificilísimo, porque era la época de las guarimbas, ¿no? Claro. Y eso era horrible, eso. Yo tenía que salir antes de a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, para llegar al canal a las 6, para acostarme a dormir en mi camerino, para hacer un ensayo en la mañana, luego almorzar y entonces grabar a partir de la 1 de la tarde y arrancar corriendo a las 4:30, 5, antes de que volvieran a cerrar las guarimbas. Entonces no nos llevaban los invitados. Era horrible eso. Y yo como productor, a una persona con tantos años, con tantos pergaminos y tantas experiencias, ¿qué proyecto le entusiasmaría a Wilmer Ramírez hoy? ¿Qué quisieras hacer? Bueno, mira, Algo que digas hoy, oye, si se me presentara algo como esto, las ganas volverían como cuando estaba en el 90. Bueno, mira, te voy a contar. Cuando yo regresé a Venevisión, y regresé con una producción independiente que se llamó Venga Quien Venga, hicimos solamente 12 programas de eso, que Venevisión fue muy generosa con nosotros. Realmente era una producción independiente y terminó siendo una coproducción. Manuel Fray Grijalva, Hugo Carregal, Julio Iglesias, para el momento era presidente José Ramón de la Cotera, pues nos dieron muchas facilidades para hacer este programa. Y era un show muy modesto, que además nos dieron horario estelar, sábado 9 de la noche, después de Sábado Sensacional. Y era un programa que reunía todo lo que yo quería hacer, lo que yo me iba preparando, que era hacer un poco de humor, un poco de entrevista, un poco de juegos, pero pasó esto que hablábamos un poco fuera de cámara, ¿no? Primero que la inflación, tú planificas, presupuestas un programa y en 4 meses te cambia los presupuestos, ¿no? Se aumentan, pues, por decirte algo. Y luego había que grabar 2 programas en un día, no había manera de corregirlo, en fin. Cuando fuimos enderezando el barco, esto lo hice con Oscar Rivas Gamboa,
tremendo pana, tremendo productor, que me entusiasmó mucho para que lo hiciéramos. No podíamos corregir cosas. Los primeros programas, por supuesto, perdíamos con Televen. Ya en el quinto, sexto programa empezaron a cruzarse las líneas, pero ya yo en el sexto programa ya yo sabía que yo no iba a hacer más eso. Manuel Fray Grijalva, gran hombre de televisión, me propuso quedarme en Venevisión por un asunto de imagen, por un asunto de muchas razones, de cosas que no voy a repetir aquí porque van a decir que me estoy tirando muchas flores, ¿no? Pero me hizo entrar en Sábado Sensacional y bueno, empezamos a hacer el show Está en la Calle y esta cosa que estamos haciendo ahora también, Generación Salsera, que son segmentos dentro de Sábado Sensacional. La pregunta, sé que no estoy respondiendo a la pregunta porque ¿qué quisiera hacer? Quisiera hacer todas esas cosas que te digo que estoy haciendo, pero con más presupuesto. Okay. Porque la televisión sin presupuesto no tiene sentido. ¿Tú te sientes identificado con lo que haces o lo que sientes que falta músculo? Falta músculo alrededor de tu idea, de tu sin duda alguna. Okay. Mira, el show Está en la Calle es un programa que se hace con $0. $0. Cero. Como este podcast, qué bueno. Sí, no, este podcast tiene producción, perdóname. Lo que pasa es que quisiéramos nosotros. Lo que pasa es que esto es una coproducción con la panadería. Es como un intercambio. Okay. Así y como fíjate, y como yo no lo voy a tocar, el siguiente invitado va a disfrutar de estos manjares. Por eso es que trabajar con gente con experiencia, porque él nos ahorra tiempo en explicaciones, porque eso es exactamente lo que va a pasar. No, y te voy a decir una cosa, te tengo lo que se hacía antes en la televisión, en las novelas, cuando habían celebraciones, ¿sabes? Había celebraciones, la fiesta, el matrimonio de no sé quién. Entonces pues, ponían esa cantidad de cosas en la mesa y los extras, que siempre eran los invitados, que comían la vaina. Y entonces el cordial no se coman. ¿Qué hacían? Le ponían baigón. Pero qué juegos tan de pinga. Entonces decían, el que se coma eso se va a envenenar. Mentira, no le ponían baigón. Decían que le ponían baigón para que nadie. Porque pues, los técnicos se lo llevaban y se lo comían, como tiene que ser. ¿Qué problema tienes tú con esa cámara que yo te veo preocupado? Se quedó sin almacenamiento. Muy bien. Muy bien. Bueno, o sea que nosotros tenemos hora y media hablando paja aquí. Y aquel también. Y él tenía 10%. Ok, entonces vamos a despedir el programa por un tema técnico. Sí, por un asunto de memoria. Se nos olvidó. Se nos olvidó que tenemos poca memoria ya, porque aquí hay hay mucha memoria. Mira, pero ¿qué tal si nos programamos para dentro de 14 años cuando tú puedas hacer otro día? Hacemos un segundo capítulo. Yo te voy a decir una cosa. No te voy a decir, es que ya para esa época estaré retirado. No creo. No creo. Porque ahora es cuando. No solamente eso, sino que tú sabes que antes la gente se jubilaba porque, bueno, te dan una pensión, con esa pensión mucho. Ahora no alcanza ni lo que uno produce. Entonces hay que tener 3 trabajos como Michelle. Que tiene varios trabajos, 2 de ellos no cobra, ¿verdad? Y por eso le vamos a poner esto para llevar. Pero fíjate una cosa, quiero decirte que yo estaré, y con esto vamos a concluir porque son 10% y nada de memoria acá, por eso se lo voy a decir a esta cámara. Yo, la que queda viva es esta. Sí, estaré vivo en el mundo del espectáculo hasta que Dios me dé salud y vida. Yo trato de cuidar la salud para que esa vida útil sea la más larga, pero tampoco es que quiero estar 100 años en este plano. Claro. No quiero estar en este plano 100 años, porque te voy a decir una cosa, si no se puede animar un programa, hacer comedia y tener sexo, ¿para qué se vive? Así es. Y te voy a decir una cosa, a mí sí me impodcast el consejo de este caballero, que es uno de los grandes de la televisión, y le brindamos un aplauso. Vamos, pero por favor, pero por el amor de Cristo, pero con ánimo. Habló 3 horas, no se comió el snack, queda para el siguiente invitado. Claro. O sea, todo ha sido... O para producción. Para el siguiente invitado. Producción, ya yo le repartí sus viandas al equipo de producción. Wilmer, qué bueno tenerte. Vas a ver cómo esto va a llegar a la gente correcta y vas a estar muy contento porque además este es el podcast que nos costó, no por falta de voluntad, por temas de agenda. Ni plata tampoco nos costó. Exacto. Pero la hemos pasado muy bien. Yo sé... Él es un hombre, no se va a comprometer, pero yo sé que va a haber una segunda parte. ¿Seguro? ¿Cuándo? ¿Seguro? Bueno, eso la va a haber, porque es que son demasiados los temas, porque además quedaron cosas, quería también establecer una especie de análisis de lo actual en el mundo de la comedia, pero para eso necesitamos
unas cámaras realmente con memoria, Sí, porque eso con son memoria. 2-3 horas. Cuando sepan que yo vengo, por favor, busquen Exacto. memoria para las cámaras. Exacto. Y batería. Sí. Otra cosa que te iba a decir es lo siguiente. Si quieres, en otro momento, o el otro que vayamos a hacer, lo hacemos en el formato pregunta-respuesta y no pregunta-cuento, porque como te darás cuenta, Sí. yo con el cuento soy un gran contador de cuentos. Señoras y señores, Jesús Berbín y su séquito de productores Mamandinis ha presentado Y a mí que me podcast. Esto no tenía un eslogan, esta cosa. Era tu podcast artesanal de confianza. Ha pasado ya por tantas cosas. Sí. Que ya no, ¿verdad? Ahora solo es un podcast. Ahora Exacto. solo es un podcast, total. Señoras y Que mi señores. podcast, este podcast, que solo es un podcast. Sí. Yo, bueno, queda así. Para el próximo podcast le quería preguntar que si lo de Melón y Melames estaba inspirado en el muchacho este Michael Melames, pero no. Un saludo para Michael. Ah, no, es Melames. Michael Melames, un aplauso. Señores, fue Wilmer Ramírez. Y a mí que me podcast. Hermano, por fin, Dios mío, se grabó esta vaina. Gloria a Dios. Qué maravilla. Listo, qué bien. Qué maravilla. Muchas Yo gracias. dije, esos vale. teléfonos del coño se van a morir. Gracias, gracias, gracias.